Muy buenas noches a todos, Roberto, Jorge. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación, porque casi no la acepto. Y fue por temas de trabajo y esas cosas, y además porque me sorprendió que me pusieran a mí en la clausura y no al ministro de Educación, y no había visto al ministro de Educación en el programa. Y decía, este es un tema de educación, ¿qué tengo yo que hacer aquí formalmente en el tema? Aparte de ser una educadora de por vida, ¿no? Comencé a hacerme la pregunta, pero fue bueno porque al hacerme la pregunta comencé a preparar mi exposición. Y es bien interesante porque comencé a volver a reenfocar el tema en lo que siempre hemos vivido desde mi vida académica o del Consejo de Competitividad o desde que hicimos algunas innovaciones en el Consejo de Competitividad con el tema de educación, porque la gente del Consejo Nacional de Educación que tenían un plan decía que nosotros, aquí está un amigo que nos convenció, que nosotros lo íbamos a contaminar con la visión empresarial de educación. Y eso se cambió, esa visión en ese momento. Y así comenzó la reflexión, ¿no? ¿Qué hago aquí? Bueno, la verdad sí tiene un sentido. Si yo quiero hacer de un país más productivo, más competitivo, lo que necesito es lo más fundamental, el capital humano. Y ese capital humano lo tenemos que motivar, lo tenemos que desarrollar. Y ciertamente ya aquí han escuchado los ejemplos de múltiples países donde la inversión pública se puso y dedicó de manera importante a fortalecer las capacidades de su educación básica. Hemos hablado de Corea, se ha hablado de casos como Irlanda, los países nórdicos, donde la prioridad fue el capital humano. Pero creo que todavía falta el ingrediente más importante. Esos milagros económicos ciertamente se dan una vez que ese capital humano está involucrado directamente con el corazón del sector empresarial. Y creo que ahí está el camino más importante por donde tenemos que recorrer esta actividad. Creo yo que el saber que por fin, formalmente ya tenemos una CADE de educación y que vamos a seguir no solo reflexionando, sino proponiendo a partir de la CADE de educación, ya es el primer paso. Como le dije, cuando hicimos el trabajo en el Consejo Nacional de Competitividad, la gente de educación nos miraba mal. Y decía, y acá está Agnes, que debe recordarlo, de aquellas épocas también lo hemos conversado, nos miraban realmente mal. Y cuando dijimos, no, incorporemos su plan, porque es necesario para nosotros ser competitivos. ¿Qué? ¿Nuestro plan? ¿Alguien lo está valorando, considerándolo del sector privado? Esa era la realidad cuando lo hicimos. Y comenzamos a debatir, y comenzamos a incorporarlo de manera seria. Tenemos, como bien lo dice el nombre de este evento, Educación y Empresas para Generar Riqueza, ir más allá. Ir más allá significa realmente hacer posible que, por ejemplo, en nuestro país cambien ciertas cosas. Porque aquí tengo un dato que me sorprende y nos llama la atención. Por ejemplo, cuando uno ve que los estudiantes extranjeros de doctorado de las universidades de Boston y Washington muestran que de esos estudiantes que estudian su doctorado, los chilenos regresan a su país el 75%. En los mexicanos el 50%. Los argentinos 20%. En el Perú solo llega el 10% de los estudiantes de sus doctorados. ¿Qué está pasando con la demanda en nuestro país? Esos estudiantes de doctorado no necesariamente tienen que entrar a las universidades a ser profesores, todos ellos. ¿Estamos haciendo investigación y desarrollo desde la actividad privada? Probablemente no. Y eso es lo que está ocasionando que tengamos resultados tan pobres y los índices de competitividad en innovación y desarrollo sean tan pobres. Se espera que todo se haga desde el sector público muchas veces y no tomamos acción. Y ahí estamos trabajando y estamos fallando. Creo que son pocas las empresas que han comenzado a recuperar a estos doctores en muchas ciencias. El otro día leía este artículo en Caretas en donde estaban estos jóvenes, una peruana haciendo temas de enología en Australia y otro peruano que estaba viendo el tema, el tema de la alpaca, ¿no? Alpaconomics le habían llamado, el triunfo de la alpaca. Son doctores en biología peruanos que están haciendo las innovaciones fuera, porque aquí en el Perú nadie ha pensado que podemos trabajar con estos doctores en biología para hacer innovación biológica de primer nivel. Es más, hay personas que piensan que no debemos tener ni siquiera la posibilidad de tener análisis serio y estudios serios en trabajo de innovación en materia de biología, en genética,
y hay que restringir lo genéticamente modificado, habiendo ya investigación en genética aquí en el Perú, en la Universidad Agraria. Importante, pero que no se puede avanzar porque no tenemos reglamento para poder manejar este tema, ¿no? Y se oponen muchas personas. Entonces, ahí estamos viendo el grado de barreras que generamos nosotros mismos al desarrollo para atraer a este flujo de compatriotas que están en el exterior y que podrían tener las mejores oportunidades, estoy segura, basándonos en la biodiversidad que tenemos, sea la de nuestra Amazonía, la de nuestra sierra, la de nuestra costa, la de nuestra propia actividad marítima. No hay un mercado laboral tan claro, quizás estamos perdiendo los mejores cerebros. ¿Qué estamos haciendo para atraerlos? Y no solamente a veces generarlos y perderlos. Y ese es un tema que creo que tenemos que tener en consideración cada vez que estamos pensando en innovar en materia educativa para que esta cadena de valor siempre revierta en nuestro país. El sector público puede fijar un marco normativo, pero en la tarea no puede estar solo. Y la pregunta entonces que me viene a la cabeza es, ¿cómo podemos ser realmente buenos socios, sector público y sector privado? Y el día lunes tuve una conversación con alguien que está aquí en el foro, y lo primero que le dije, tu proyecto me gusta, está acá porque su proyecto es ligado a la educación, y le dije, tu proyecto es un emprendimiento social. Y me dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es un emprendimiento social? Todos hablamos de responsabilidad social, ya esto está ya en el corazón de la mayor parte de las empresas, están discutiéndose el concepto de cómo tenemos que estar comprometidos con nuestro capital, sea el capital social dentro de nuestra empresa, el capital social dentro del ámbito de la comunidad en que vivimos o el capital ambiental que podamos tener. Pero pocas veces comenzamos a pensar que nosotros podemos hacer emprendimientos que cambien situaciones muy concretas, que son situaciones sociales, situaciones que muchas veces esperamos las resuelve el gobierno, que son situaciones públicas en alguna medida. Yo me he encontrado con casos muy bonitos de empresas en el sector turismo que se han descubierto, entre comillas, la pólvora de hacer estos emprendimientos sociales. Un emprendedor social es aquella persona realmente que encuentra esa carencia y dice, oye, yo la puedo resolver. Y yo la puedo resolver haciendo un cambio, haciendo una acción. Y además, puedo hacer un buen negocio alrededor de esto. Puedo ganar dinero. Estoy haciendo un emprendimiento. Hay un caso que para mí lo acompañé desde que empezó.